La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización, consumo, duración e historia. El tema del consumo siempre aparece equipado con una ilusión óptica. Esta ilusión, abrigada sobre todo por la teoría económica neoclásica del último siglo, es que el consumo es el final del camino de la búsqueda de bienes y servicios, el destino último de su vida social, la conclusión de una suerte de ciclo material. Mi principal preocupación en este capítulo es mostrar que esta manera de ver el consumo es efectivamente una ilusión y que para desembarazarnos de ella necesitamos volver a ubicar el consumo en el tiempo concebido de múltiples maneras, como historia, periodicidad y proceso. Esta nueva manera de enfocar el problema conlleva una serie de sugerencias metodológicas, así como también una propuesta preliminar acerca del modo de conceptualizar lo que hay de verdaderamente nuevo en el consumismo luego del advenimiento de los medios de comunicación electrónicos. Repetición y regulación. Al igual que el acto de respirar, el consumo es un hábito que por lo general pasa inadvertido y que se vuelve evidente solo cuando, en determinados contextos, se nos presenta como un acto de ostentación. Pero es solo en estos actos de ostentación que solemos tomar conciencia del consumo, y esta es la primera de las trampas metodológicas que tenemos que evitar. Una trampa que también es pertinente al abordaje de muchos otros temas. Esto es, necesitamos resistirnos a la tentación de construir una teoría general del consumo en torno a lo que Neil McKendrick y sus colegas llamaron el efecto Veblen. Veblen, 1912, McKendrick, Breuer y Plumb, 1982. Es decir, la tendencia a organizar las pautas de movilidad social sobre la base de imitar a las clases sociales superiores. El hecho de que el consumo pueda ser algunas veces conspicuo e imitativo no debería tentarnos a pensar que siempre es así, por lo pronto porque también existen muchas formas de abstinencia que pueden ser igual de conspicuas y socialmente consecuentes. En tanto característica general de la economía cultural, el consumo debe necesariamente derivar en un modo de repetición, de habituación y, de hecho, así ocurre. En este sentido, la observación de Frederick Jameson, 1990, que se apoya sobre planteos anteriores de Jean Baudrillard, Sigmund Freud, Soren Kierkegaard y otros autores, de que la repetición es lo que caracteriza la cultura de la mercancía en el capitalismo de consumo, puede ser ubicada en el campo mayor de una antropología de la relación entre el consumo y la repetición, aun en el caso de los contextos más delicados, siempre a seguir las últimas modas, como argumentaré en la siguiente sección de este capítulo. El consumo siempre tiende a la habituación por la vía de la repetición. La principal razón de que esto ocurre de esta manera es que el consumo, en todos los contextos sociales, se centra en lo que Marcel Mauss denomina las técnicas del cuerpo. Mauss, 1973. Y el cuerpo reclama disciplinas de repetición o por lo menos disciplinas periódicas. Esto no es así porque el cuerpo sea en todas partes el mismo hecho biológico y demande, por lo tanto, las mismas disciplinas. Al contrario, puesto que el cuerpo es uno de los ámbitos íntimos en el que se lleva a cabo las prácticas de reproducción, también es el sitio ideal para la inscripción de las disciplinas sociales, disciplinas que pueden variar enormemente de un lugar a otro. Jugando con una de las raíces etimológicas de la palabra consumo, vale la pena señalar que comer, a diferencia de, por ejemplo, tatuarse el cuerpo, pide una cierta habituación,
incluso en el más socialmente elevado de los ambientes, donde la comida se encuentra dominada por la idea de belleza corporal o de comportamiento apropiado, en lugar de ideas de ingerir energías o ingerir lo suficiente para poder seguir viviendo. Bourdieu, 1984. Pero incluso en aquellos lugares donde las prácticas consumistas, hedonistas y antinómicas están profundamente arraigadas, persiste la tendencia, al menos para aquellas prácticas de consumo que más tienen que ver con el cuerpo, a adquirir uniformidad por la vía de la habituación. Tal es el caso, por ejemplo, de la comida, la vestimenta o el peinado. Quiero aquí llamar la atención sobre la fuerza de la habituación en la medida en que, con demasiada frecuencia, se la suele perder de vista en favor de las fuerzas de la imitación o de la oposición. Estas últimas a veces también pueden ser muy importantes, pero aún estas otras fuerzas se encuentran siempre con la inercia social de las técnicas del cuerpo. Por eso es que hasta los monjes, los vegetarianos, los que siguen las últimas modas y giros de la gastronomía, o los anticonsumistas de todo tipo, les resulta extremadamente difícil e insostenible mantener un régimen de consumo anárquico. Las técnicas del cuerpo, por más peculiares, innovativas y antisociales que sean, necesitan volverse disciplinas sociales. Assad, 1983. Partes de un hábitus, exentas de artificios y coerciones externas, para poder expresarse y desarrollarse en forma plena. Partiendo de la base de que el núcleo de las prácticas de consumo es el cuerpo, el tipo de habituación que requiere que las disciplinas corporales puedan efectivamente arraigar y consolidarse suponen pautas de consumo que siempre tendrán a la repetición, al menos en ciertos aspectos. Esta es la paradoja intrínseca del hedonismo, especialmente del componente anárquico del hedonismo. Hasta el propio consumo hedonista requiere sus disciplinas corporales y tales disciplinas, por su propia naturaleza, alientan la repetición y desalientan la invención y la creatividad. Campbell, 1987. Hasta la barba más descuidada necesita ser mantenida. Naturalmente, no todo consumo necesita ser repetitivo o habitual, pero cualquier sistema de consumo que trate de liberarse de los hábitos es forzado a girar en torno a una estética de lo efímero, como sugiero en el curso de este capítulo. Esto daría cuenta de algunas de las características más importantes de la relación entre el consumo, la moda y el placer, discutida en la conclusión del libro. Todas las prácticas de consumo que pretendan perdurar deben pagar algún tributo a la inercia del cuerpo, aun si tal inercia afecta áreas muy diferentes y está anclada en ideologías dramáticamente diferentes a lo largo del tiempo y del espacio. Sobre esta base de inercia se puede construir una gran variedad de periodicidades distintas y ritmos temporales, incluidas las impulsadas por el tipo de consumo conspicuo del que hablaba Thorstein Veblen. En cualquier conjunto de prácticas de consumo reguladas socialmente, aquellas que se centran en el cuerpo y, sobre todo, en torno a la alimentación del cuerpo, son las que tienen la función de estructurar los ritmos temporales, de establecer medidas temporales mínimas, por analogía con la actividad musical, sobre la cual se van a armar y organizar patrones de conducta mucho más complejos y caóticos. Siguiendo un paso más con la analogía musical, los pequeños hábitos de consumo, típicamente los hábitos alimenticios diarios, suelen jugar el papel de la percusión en la organización de patrones de consumo a mayor escala, que pueden estar conformados por órdenes de repetición e improvisación mucho más complejos. La moraleja metodológica que se desprende de todo esto es la siguiente: cuando parece que reina la imitación, probablemente detrás está escondida la repetición.
La lógica interna de la repetición es un recurso a partir del cual todas las sociedades, lo mismo que sus clases dirigentes, construyen grandes regímenes de periodicidad, típicamente en torno a las estaciones y las temporadas. Nuestra experiencia del frenesí de las compras de Navidad en Estados Unidos es un buen ejemplo de este tipo de régimen al que me refiero. En muchas sociedades, los ritos de pasaje importantes conllevan indicadores de consumo que suelen converger en patrones de hacer regalos obligatorios o casi obligatorios, establecidos entre categorías previamente designadas de personas vinculadas socialmente, usualmente parientes. Esto no implica, sin embargo, un acoplamiento mecánico de lo planteado por Arnold van Gennep en torno a los ritos de pasaje y por Marcel Mauss acerca de las técnicas del cuerpo. Van Gennep 1965, Mauss 1976. De hecho, las estacionalidades temporales que organizan el consumo son bastante más complicadas y bastante menos mecánicas de lo que aparece a primera vista. Los actos de consumo que rodean ritos de pasaje de rutinas suelen ser mucho menos mecánicamente prescriptivos de lo que a veces parecen. Pierre Bourdieu, 1977, mostró esto muy bien en su discusión a propósito de los regalos que se intercambian entre afines en las alianzas matrimoniales de los kabiles en Argelia. Lo que Bourdieu fue capaz de identificar y mostrar como una instancia de lo que él llama las improvisaciones reguladas del habitus es que lo que parece ser un conjunto fijo de prescripciones que gobiernan la transcripción de regalos entre afines es en realidad gobernado por un conjunto extremadamente complejo de interacciones estratégicas cuya secuencia, en tanto improvisada, es impredecible, aun si su morfología social general es conocida por todos los actores desde el principio. Una fuente crucial de incertidumbre que puede ser utilizada por los actores clave como un recurso estratégico. Es el lapso entre los diversos actos de regalar. Bronislaw Malinowski, 1922, ya hace mucho que había notado el papel fundamental que juega el tiempo, la sincronización, el sentido de la secuencia y de la oportunidad en la práctica de regalar. Lo mismo que Mauss, 1976, aun cuando fue Marshall Salins, 1972, quien unos años antes le diera a este asunto una mayor fuerza tipológica. Para nuestros propósitos, lo anterior sugiere que los ritmos de acumulación y desprendimiento que generan estados particulares de riqueza material en muchas sociedades son producto no de la distribución mecánica de bienes ni de patrones de regalo predecibles, sino de complejísimas secuencias calculadas y que, si bien, al igual que otras formas agónicas, muestran un sentido compartido del estilo, también ponen de manifiesto una considerable laxitud en materia de estrategia. Esta dimensión calculada de la práctica de regalar nos ofrece una perspectiva bastante más compleja de la relación entre el consumo y los ritos de pasaje. Los actos de intercambio de regalos, con todas sus implicaciones para el consumo y la producción, son vistos por lo general en el contexto de ritos de pasaje como indicadores o íconos en términos de Charles Peirce, altamente convencionalizados de tales ritos. Pero puede resultar de mayor utilidad considerar estas estrategias de consumo relacionadas con los ritos de pasaje a la manera de señalizaciones o índices, es decir, como productoras del significado de estos ritos en función del modo particular con que indican o apuntan a sus significados. Permítame explicarme. El paquete básico de los ritos descriptivos por Van Gennep, 1965,
que son aquellos relacionados con el nacimiento, la iniciación, el matrimonio y la muerte, suelen ser considerados como regularidades culturales, con un sorprendente grado de universalidad que se debería, según el argumento de Wangeneep, a las uniformidades fisiológicas y cosmológicas sobre las que se apoyan. Utilizando las ideas de Mus 1973 acerca de las técnicas del cuerpo a fin de invertir por completo el argumento de Wangeneep, querría sugerir que las periodicidades de consumo, medidas por estrategias de acumulación y desprendimiento, a menudo constituyen la significación principal de estos eventos naturales, en vez de simplemente marcarlos de una manera vaga o simbólica. Esto se ve muy claramente en la iniciación y el matrimonio, ambas instancias en las que tanto la cuestión del tiempo como el sentido de la oportunidad y la sincronización son aspectos obviamente salientes dadas las posibilidades y márgenes disponibles a los actores involucrados y con los que van a jugar a la hora de determinar cuándo o a quién van a afectar estos eventos. Con el nacimiento y la muerte es distinto porque el reloj biológico parece primario. Sin embargo, incluso en tales instancias, bien sabemos que la forma de marcar esos sucesos por medio de rituales que pueden ser largos, debatidos y altamente idiosincráticos es lo que realmente define su prominencia social. Gretz, 1973. Lo que afecta su prominencia social es la naturaleza, el sentido del tiempo, la escala y la visibilidad social de las transacciones materiales que conforman el proceso ritual de esos ritos. El argumento sería todavía más simple para el caso de los otros ritos de pasaje discutidos por Wangeneep, que tienen que ver con transiciones en el espacio, el territorio, la membresía del grupo, la agricultura y otras por el estilo. En una palabra, tanto las periodicidades de consumo organizadas socialmente como las estrategias del cálculo que les dan agencia y amplitud son constitutivas de los propios significados sociales de los ritos de pasaje, es decir, no son simplemente indicadores simbólicos de tales significados. De ahí que, en la gran escala estacional de las estaciones, las biografías y las historias de grupos discutidas por Wangeneep y otros autores, el consumo es lo que regula las periodicidades más estrechas propias de los ritos de pasaje temporales. En tal sentido podemos decir que el consumo produce el tiempo y no es simplemente una respuesta a él. Para que esta máxima resulte más clara, voy a poner nuevamente el ejemplo de las compras navideñas. En los Estados Unidos, en la medida en la que crece el espectro de mercancías y las familias se encuentran con listas cada vez más largas de bienes y servicios que podrían satisfacer los deseos de sus miembros y de las modas, sobre todo las de los jóvenes, cambian de modo mercurial. Los que hacen el papel de Papá Noel se ven en la situación de tener que empezar a comprar cada vez con mayor anterioridad. En este sentido, el tema del tiempo pasa a convertirse en un asunto delicado, puesto que todos desean haber terminado sus compras antes de que comiencen las típicas avalanchas y aglomeraciones navideñas. De hecho, lo ideal sería que uno pudiera hacer las compras navideñas más o menos por junio o julio, es decir, cuando nadie está pensando en las fiestas. Si esto ya de por sí suena absurdo, en todo caso resulta doblemente difícil debido a que el ciclo de las modas y las ondas, sobre todo en lo que refiere a los juguetes para niños, recién comienza en septiembre o octubre, que es cuando aparecen las primeras señales de lo que estará en onda y de moda para las fiestas. O sea, uno tiene que saber cuánto esperar antes de decidirse qué es lo que va a estar de moda, pero tampoco debe tardar demasiado porque esas mercancías se agotan enseguida. En el otro extremo de este proceso,
Todos los grandes comercios realizan liquidaciones de saldos a pocos días determinadas las fiestas, pero debido a que en algunas partes del país las ventas no se dan en la cantidad y ritmo que se esperaban, también se realizan rebajas de precios antes de Navidad, distorsionando aún más la periodicidad de los precios y de los sentimientos que llevan a las familias norteamericanas a tener que hacer toda clase de malabarismos, tanto con su dinero como con sus sentimientos. El comprador astuto siempre supo que la mejor época para comprar regalos de Navidad, especialmente si uno no está preocupado por comprar artículos sujetos a los efímeros ciclos de la moda, es en las grandes liquidaciones de saldos que se hacen después de las fiestas. O sea que, en definitiva, la Navidad no es, obviamente, un hecho estacional simple. Desde un punto de vista puede verse como una celebración que dura todo el año, con periodos de actividad consciente más o menos frenéticos. En este sentido, se parece mucho más al arte Torbjörn de cultivar los boniatos que a un nacimiento por cesárea. La diferencia radica en la lógica social general que regula las adquisiciones y los desprendimientos, los que son coordinados para que cada rito de pasaje particular transcurra con éxito. La moraleja metodológica que se desprende de esto complica en algo lo que habíamos dicho previamente, y es lo siguiente: cuando la repetición en el consumo parece que fuera determinada por estacionalidades de pasaje naturales o universales, consideramos siempre una cadena causal inversa en la que las estacionalidades de consumo podrían ser, en definitiva, las que determinan el estilo y la significación de los pasajes naturales.